Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la presentación excesiva. Gracias. Bueno, un honor para mí estar con estas compañeras, encima precediéndolas, la verdad que mucha emoción. Veré cómo me sale. Gracias a todos y a todas por estar presentes. Comento, bueno, más o menos cómo va a ser mi presentación, que tratará de ser no muy extensa. Ante la propuesta, digamos, la invitación de la Comisión por la Memoria del Pueblo, la intención era pensar el vínculo entre historia y memoria, vinculado precisamente a los hechos de Trelew, a la masacre de Trelew, a la fuga, y pensándolo desde allí es lo que vengo a compartir con ustedes. Pensar a la masacre de Trelew implica necesariamente cruzarla con estas variables de historia y memoria. No solo, digamos, la memoria y los trabajos de memoria se han iniciado precisamente en relación a los eventos traumáticos, y este hecho es para nosotros, para lo que representó en ese momento, un hecho que nos sacudió, que sacudió al pueblo. Entonces, en esa clave me parece que es oportuno tratarlo de esa manera. La memoria de la masacre de Trelew, desde un primer momento, fue una memoria reivindicada desde las organizaciones. Fue una memoria que desde un primer momento los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que componían aquellos grupos que estuvieron en la fuga, se tomaron el deber de memoria, la necesidad de ser responsables de que ese hecho no cayera en el olvido. Y ese deber de memoria es lo que en primera medida permitió que se conociera a lo largo y ancho no solamente de nuestro país, sino de toda América Latina y parte del mundo. Cuando pensamos que la intención de las Fuerzas Armadas en ese momento era silenciarlo, era ocultarlo, era mentir, las primeras versiones que presentaron las Fuerzas Armadas eran precisamente una mentira, no lograron imponerse, no lograron consolidarse. Esto es gracias al deber de memoria, a la fuerza de memoria que las distintas personas que se tomaron esta tarea, de las distintas familias, de los distintos grupos que componían a estas organizaciones, permitieron consolidar y evitar que esa memoria oficial o esa memoria impuesta por las Fuerzas Armadas pudiera consolidarse. Y esta es una primera característica particular, única, que tiene precisamente la masacre de Trelew. La otra característica que tenemos en torno a la masacre de Trelew es la consideración del primer caso de terrorismo de Estado. Particularmente, los compañeros y compañeras lo venían reivindicando y diciéndolo desde muchísimos años antes, pero va a ser en el juicio, en el 2012, cuando se va a establecer jurídicamente que estamos ante el primer antecedente de terrorismo de Estado en la Argentina. Esto también nos permite, en tanto cientistas sociales, nosotros, pero también en tanto comunidad, el darnos cuenta que las políticas de represión, las políticas de persecución, no se iniciaron en el 76, el 24 de marzo, porque también está esta idea que recién empezó ahí, y la verdad es que mucho antes ya estaban. Y precisamente el hecho de que se lograra, y esto es un logro también de las organizaciones, es un logro de las familias, un logro de todos los militantes que a lo largo de muchos años insistieron en fortalecer y en denunciar que este era el primer caso de terrorismo de Estado. Y gracias a esa presencia, a esa fortaleza, se logró precisamente que fuera condicionado de esa manera. A nivel local, cuando pensamos en la masacre de Trelew, tenemos que pensar en agentes de memoria. En Trelew, estos agentes de memoria van a ser los que, por fuerza, digamos, de charlas, de comunicaciones, lograron que se empezara a hablar
de la masacre, porque si bien se hablaba, como les decía, en América Latina, en el mundo, en gran parte de Argentina, en Trelew no se hablaba. Durante mucho tiempo la masacre en Trelew fue un silencio a voces. Digamos, se sabía, pero nadie hablaba. Van a ser agentes de memoria, primero encuadrados en la Cátedra Abierta 22 de agosto, quienes van a comenzar a tender lazos, a realizar charlas, a realizar eventos, conferencias y actos para lograr que la presencia de la memoria de la masacre de Trelew estuviera en nuestra ciudad y nuestra zona. Después de este intento de construcción del deber de memoria y de los agentes de memoria, nosotros nos encontramos además que hacia el año 2003 las conmemoraciones sobre la masacre, esto bueno, acá voy a hacer un paréntesis, inicialmente en la Cátedra 22 de agosto, que se inicia en el marco universitario con docentes universitarios, se realizaban actos, se comienza a venir al aeropuerto, se comienza a venir acá a realizar los actos y deben haber pintadas alusivas de esas fechas. Pero hacia el 2003 va a cambiar el sentido. Va a cambiar el sentido sobre cómo se conmemora en Trelew la masacre. Se va a comenzar a mirar y va a comenzar a hacer todo un debate público. La reivindicación del 15. El 15 de agosto va a comenzar a ser parte del proceso de conmemoración de los hechos. Y aquí el 15 tiene un sentido mucho más vívido. Aquí va a ser el momento donde se recuerda a los compañeros y compañeras vivos, donde se los recuerda luchando, donde se los reivindica en tanto militantes y donde además nos vamos a encontrar que tenemos para ellos y para de ellos y de ellas un testamento político. Tenemos la conferencia donde allí ellos y ellas volcaron el por qué luchaban y nos lo dicen en primera persona. Entonces el 15 comenzó a disputarse, comenzó a ser una fecha conmemorativa muy importante, que antes no estaba, antes no se recordaba. Y esto tenía que ver con esa primera necesidad de recuperar en tanto víctimas a los compañeros, y por eso el 22 había sido tan fuerte. A partir del 2003 se los empieza a recuperar en tanto militantes, y entonces el 15 empieza a ser mucho más fuerte. Pero en esta lucha de memorias hay muchas voces, y nosotros en el Valle, en Trelew, tenemos otro suceso también el 15 que atravesó y que tenía que ver precisamente con la muerte del guardiacárcel, la muerte de Gregorio Valenzuela. Gregorio Valenzuela, que en el momento de la fuga va a ser el guardiacárcel que va a caer en el momento de la fuga. Y aquí tenemos una confrontación de memorias muy fuerte en Trelew, pero en toda la provincia, porque él se hace y se hacía desde una radio, un medio local que llega a toda la provincia. Todos los 15 se reivindicaba, y aún se sigue haciendo, la figura de Gregorio Valenzuela, desde un lugar muy oscuro, desde un lugar bastante complicado de abordar, pero además estas reivindicaciones no fueron desde siempre. Si bien comenzaron en la década del 80, van a ser a partir del 2004, recordemos, 2013 empieza a recuperar el día 15, 2004 comienza a ser mucho más fuerte el debate y la figura de Valenzuela, donde nos vamos a encontrar, con entrevistas a sus hijos, realmente en una cosa bastante tensa socialmente. Pero sobre todo, y acá tiene que ver históricamente y pensándolo en las confrontaciones de memoria, con la construcción de un mito.
voy a contarte un mito sobre tu madre, que es un mito. El mito dice, o decía y dice en la radio, aún hoy, que en el contexto de la fuga, quien ultima a Valenzuela es Ana María. Y esto no es cierto. Esto no fue así. De hecho, fue probado en el juicio. No es así. ¿Pero por qué? Bueno, una tanto historiadora y dedicada a los temas de memoria, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es necesario que fuera Ana María la culpable de ese, digamos, del único muerto que hubo en la fuga? ¿Por qué debía ser Ana María? Y ahí se nos cruzan un montón de situaciones. Porque Ana María era mujer. Y en tanto mujer era madre además. Y en tanto madre no estaba con sus hijos, estaba embarazada y estaba presa. Y Ana María, embarazada, va a ser asesinada. Entonces, ¿cómo lavamos esa culpa? ¿Cómo logramos que ese peso que implica socialmente haber fusilado a una mujer embarazada, madre de hijos, cómo lo pueden limpiar? Y diciendo que, bueno, que es una asesina, que fue la causante de la muerte de Valenzuela, lo cual es mentira, históricamente, ¿sí? Pero si miráramos algunas de las publicaciones del 15 o del 16, todavía lo siguen diciendo. Y esto da cuenta de cómo las memorias perviven, cómo uno, y este deber de memoria que venimos recuperando, sigue estando necesariamente presente. Sigue esta necesidad de pensar que estos conflictos de memoria no se subsanaron con el juicio y todavía se siguen diciendo cosas que son mitos, cosas que no son ciertas. En este deber de memoria, en esta construcción del deber de memoria, este lugar en el que estamos hoy era uno de los espacios fundamentales y en disputa. Este aeropuerto durante muchísimos años estuvo abandonado. Precisamente va a ser la acción de la Cátedra 22 de agosto y posteriormente la Comisión por la Memoria del Pueblo, quienes, viniendo los 22, marchando desde el comedor universitario todas las tardes hasta este lugar, y donde, si ven los registros, van a encontrar desde los murales, desde las escrituras, con grafitis, que se fue haciendo y se fue reivindicando este espacio como un espacio de memoria, pero un espacio de memoria pública. Porque aquí no solamente se hablaba y se habla de los hechos de la masacre, sino que siempre se habló de los hechos vinculados a las luchas del presente. Siempre en las conmemoraciones del 22 de agosto, cuando los compañeros y compañeras tomaban la palabra, siempre había una reivindicación y una denuncia de lo que estaba sucediendo en el presente en Chubut. No solamente se hablaba del 72, había una línea, un vínculo entre lo que había sucedido y lo que actualmente le estaba pasando a nuestra provincia. Eso era lo que hacía que este acto cobrara un sentido, un vínculo, una forma de memoria distinto, diverso. Vamos a tener un cambio importante en este espacio, del mismo momento en que se constituye el Centro Cultural por la Memoria, donde va a haber una forma de reivindicación del espacio también desde el Estado, y donde van a empezar a disputarse esas memorias. Digamos, va a haber una disputa desde el Estado también, que antes no estaba presente, el Estado no había tratado el tema de la masacre como un problema de historia oficial de la provincia del Chubut. Empiezan a disputar y empiezan también a generar acciones y políticas de la memoria y políticas de Estado. Digamos, esto que tenemos hoy también tiene que ver con eso, que forma parte de los procesos que se van dando. El otro lugar de memoria, el otro lugar de disputa de memoria, es precisamente donde van a ser fusilados, que es la base Almirante Sar. La base Almirante Sar tiene un peso
para nuestra zona muy fuerte. Además de ser fuente laboral para algunas personas de nuestra comunidad, también representa un límite para el crecimiento. Digamos, Trelew le da la espalda a la base. No crece para ese lado, crecemos para el otro en oposición. Y también crecíamos hasta hace poco tiempo dándole la espalda al aeropuerto. Digamos, era como que Trelew estaba como encasillada entre el aeropuerto y la base, ¿no? Eran dos espacios que no se podían mirar mucho. A su vez, el hecho de que el aeropuerto, al poco de producirse la masacre, fuera trasladado, el aeropuerto con sus fines aeroportuarios, fuera trasladado de este lugar a los terrenos de la base. Digamos, el aeropuerto actualmente está dentro de lo que eran terrenos de la base Almirante Sar. Da cuenta del espacio de control político al cual se sometió Trelew a posteriori de la masacre. La base Almirante Sar sigue siendo un espacio de memoria en disputa. Allí algunas veces se hicieron algunas conmemoraciones por fuera de la base, digamos, actos del 22 que se hicieron fuera de la base. Y en los últimos años, después del juicio y a partir del juicio, se ha permitido, siempre mediado por la Secretaría de Derechos Humanos, que siempre ha tenido, por lo menos desde mi rol como docente universitaria y como investigadora, siempre muy buena predisposición a aceptarnos que pudiéramos ir. La verdad que nunca es una visita, siempre fue un lugar muy, muy tenso, por lo menos para mí. Pero bueno, comenzó a ser un espacio y hubo una forma de disputa hacia el interior de ese lugar. Todos los años vamos y desde la cátedra a la cual pertenezco, vamos y disputamos, porque ahí tuvo toda una intención por parte de la Armada de recuperar ese espacio para tener un archivo, no sé qué querían poner, un depósito, digamos, y cada vez que íbamos, decíamos, bueno, ¿cuándo íbamos a dejar de ir? Porque necesitaban el lugar. Vamos a seguir viniendo, les decíamos, y en lo posible nos vamos a quedar con el lugar, así que vamos a seguir. Esta es una disputa de memoria, pero bueno, una disputa nuestra, ya iremos avanzando. Las disputas espaciales en torno a la memoria y en torno a cómo se pensaba la masacre de Trelew es una constante. Desde la Comisión por la Memoria del Pueblo, desde sus comienzos, parte de la disputa ha sido, por ejemplo, las pegatinas callejeras. El conmemorar, el avisar, el publicitar las acciones de la comisión mediante pegatinas por toda la ciudad. Porque primero, no te sacaban los diarios, obviamente, ningún medio de prensa. Pero además era una forma, y sigue siendo una forma y una práctica que se sigue haciendo desde la comisión, de que quede en el espacio público. Es una disputa del espacio público. Las calles de Trelew gritan en agosto qué se va a hacer sobre la masacre, qué se va a decir, dónde se va a decir. Esto son formas de construcción de memoria, de disputa de memoria y de sentidos de memoria, y donde el espacio público también se constituye en un ejercicio de disputa. Cada uno de los lugares y cada uno de los espacios que desde las diversas personas, los diversos agentes de memoria, personas vinculadas a las cátedras, personas vinculadas a las comisiones, los familiares, organizaciones sociales, que a lo largo de los años han ido generando instancias de debate, generando instancias de información. Inicialmente, y esto lo voy a decir, me formé como historiadora y la primera información que yo tuve sobre la masacre de Trelew la tuve en la universidad. No había información de esto en las escuelas. Y parte de esto, por ejemplo, fue la disputa que se hizo desde emprendedores de memoria para lograr la publicación de libros, de materiales que hablaran de la masacre. Y allí tenemos, por ejemplo, uno de ellos es el diario de un blog, el diario del juicio, que inicialmente fue un blog digital, donde se relataban todos los días por día, se relata en ese libro qué pasó en el juicio, qué se dijo en el juicio.
quienes escribieron este libro se tomaron el trabajo de ir a un concurso en la legislatura de nuestra provincia para que ese libro fuera publicado por la provincia y se encontrara en todas las escuelas. Lo que fue interesante interesante para mí, porque soy historiadora de la memoria, puede ser que a ustedes no les parezca interesante y sí preocupante, es que inicialmente ese libro, que va a ser publicado por la legislatura y se encuentra en gran parte de las bibliotecas escolares, inicialmente fue censurado. Inicialmente se dijo que no debía ser no debía ser publicado por la legislatura porque era un libro que no hablaba de la historia total. Eso fue la objeción que un jurado de ese concurso puso sobre esa publicación. Obviamente salimos a disputar esto, no nos van a correr con esta, y el libro está publicado y se encuentra en las bibliotecas escolares. Pero aquí, a mí lo que me interesa pensar es cómo los deberes de memoria y la necesidad de entender que las memorias en conflicto, que esta pervivencia de una memoria subterránea que continúa diciendo lo que no es cierto, lo que sabemos que históricamente no es cierto, no es veraz, sigue estando. Y cómo debemos continuar con este ejercicio, con esta reivindicación, con esta denuncia, con continuar con este trabajo de fortalecer la memoria histórica, porque es el camino con el cual logremos consolidar la memoria, la historia de nuestro pueblo, porque si no, quedará en el olvido o pretenderán que quede en el olvido. Y como esto no lo vamos a hacer, continuaremos luchando. Muchísimas gracias.